Mi familia no sabe que estoy embarazada de mi primo. Si cierro los ojos con fuerza, todavía puedo oler el cloro de la alberca inflable y la tierra húmeda del jardín de la abuela. Puedo escuchar el zumbido de las cigarras en las tardes de julio y el sonido metálico de las bicicletas al caer sobre el pasto. Y en medio de todo ese ruido de infancia, siempre, está la risa de Mateo. La gente dice que los primos son tus primeros amigos, pero para mí, Mateo era más que eso. Era mi cómplice, mi confidente y, en muchos sentidos, mi otra mitad. Nuestras madres, hermanas ellas, siempre bromeaban diciendo que éramos uno solo en dos cuerpos. Nacimos con solo 6 meses de diferencia. Él era el mayor, algo que nunca dejaba de recordarme, aunque yo siempre fui 3 centímetros más alta, algo que yo nunca dejaba de recordarle a él. Crecimos en el mismo laberinto de calles suburbanas, en casas que estaban a solo 10 minutos a pie. Nuestros veranos no se medían en días, sino en pijamadas. Construimos fuertes en la sala que violaban todas las leyes de la física, creamos idiomas secretos que solo nosotros entendíamos, y que probablemente sonaban a balbuceos para el resto del mundo, y juramos solemnemente que nunca, jamás, nos casaríamos. Casarse es aburrido, Elena, me dijo una vez, mientras estábamos acostados en el techo del cobertizo del abuelo, mirando las estrellas. Teníamos quizás 11 años. Te casas y tienes que, no sé, hablar del clima y comprar muebles. Y dejas de subir a los techos, agregué yo, completamente convencida. Exacto, sentenció él. Así que hagamos un pacto. Si alguno de nosotros decide casarse, el otro tiene permiso de tirarle un pastel de lodo en la cara. Estrechamos las manos, serios como solo 2 niños pueden serlo, sellando un pacto bajo un cielo lleno de estrellas que parecían testigos silenciosos. Mateo no era solo mi primo. Era la persona que sabía que yo le tenía un miedo irracional a las mariposas, algo sobre sus alas polvorientas, y que guardaba mi secreto. Era el que se comía la mitad de mi brócoli cuando mis papás no miraban, y el único que entendía por qué lloré durante una semana cuando se me perdió mi tortuga, Rambo. Él era familia. Era una extensión de mí misma, una constante en la ecuación de mi vida. Por eso, cuando todo empezó a cambiar, fue como tratar de leer un libro al que de repente le faltaran páginas. Fue confuso. El cambio no llegó de golpe. No fue un rayo ni un trueno. Fue un goteo lento, casi imperceptible. Empezó, creo, el verano en que cumplí 15 años y él estaba a punto de cumplir los 16. Ese verano, mi tía, su madre, consiguió un trabajo que la hacía viajar mucho, y mi tío trabajaba en turnos dobles. Así que Mateo, prácticamente, se mudó a mi casa. No era nada nuevo, había dormido en el sofá cama de nuestro cuarto de tele cientos de veces. Pero esa vez fue diferente. Quizás fue porque ya no éramos niños. Su voz había bajado por completo el invierno anterior, convirtiéndose en un murmullo grave que ya no reconocía del todo. Había crecido, de repente era más alto que yo, y sus hombros se habían ensanchado. El chico desgarbado con el que solía trepar árboles se estaba transformando en alguien más. Recuerdo la primera noche de ese verano. Estábamos en la cocina, mucho después de que mis padres se habían ido a dormir. Buscábamos restos de pizza fría. La única luz era la del refrigerador abierto, bañándonos en un resplandor amarillento. Él se rió de algo que dije, una broma tonta sobre la escuela, y su risa sonó diferente en el silencio de la medianoche. Más profunda, más real. Me quedé mirándolo. Vi cómo la luz delineaba su perfil, el desorden de su cabello oscuro y la sombra incipiente de bigote sobre su labio. Y entonces, por primera vez en mi vida, mi corazón hizo algo extraño. Dio un vuelco. Un pequeño y traicionero salto que me cortó la respiración por un segundo. Aparté la mirada de inmediato, sintiendo un calor subiéndome por el cuello. ¿Qué?, preguntó él, todavía sonriendo, ajeno al terremoto que acababa de ocurrir en mi pecho. Nada, dije demasiado rápido, tomando un trago de jugo directo de la jarra. Solo, se acabó la pizza de pepperoni. Él se encogió de hombros y cerró el refrigerador, sumiéndonos de nuevo en la oscuridad. No importa, dijo su voz, ahora solo un sonido en la penumbra. La de queso es mejor de todos modos. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi cama, escuchando su respiración rítmica desde el cuarto de tele al otro lado del pasillo, no podía quitarme de encima esa sensación. Era extraña, era cálida, y, aunque aún no lo sabía, era peligrosa. Era el sonido de un pacto de infancia rompiéndose en silencio. El verano apenas comenzaba, y yo ya sentía que algo, en el fondo de nuestro universo compartido, se había movido de lugar. Los días que siguieron a esa noche en la cocina fueron extraños. Era como si el aire de la casa se hubiera vuelto más denso, más pesado. Por fuera, todo era igual. Mateo seguía durmiendo en el sofá cama. Seguíamos desayunando cereal directo de la caja y peleando por el control remoto. Mis padres seguían tratándolo como al hijo que nunca tuvieron, y él seguía siendo el hermano mayor que yo nunca pedí. Pero por debajo de esa normalidad, algo vibraba. Una corriente eléctrica que antes no existía. Me volví hiperconsciente de él.
Me daba cuenta de la forma en que su camiseta se pegaba a su espalda cuando entraba sudoroso después de jugar básquetbol en el patio. Notaba cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrado en un videojuego. Oía el timbre exacto de su voz por la mañana, todavía ronca por el sueño, cuando me decía buenos días. Y lo peor era el espacio. El espacio entre nosotros se convirtió en una entidad propia. Antes, nos sentábamos en el sofá tan juntos que nuestras piernas se tocaban, sin pensarlo. Era normal. Era cómodo. Ahora, si su rodilla rozaba la mía, yo sentía un chispazo que me recorría el muslo y me obligaba a moverme, a crear una distancia de seguridad. Él también lo sentía. Lo sabía. Dejó de entrar a mi cuarto sin tocar. Empezó a decir permiso cuando pasaba detrás de mí en la cocina. Pequeñas cortesías que nunca habían existido entre nosotros. Éramos Mateo y Elena, no necesitábamos cortesías. Pero ahora, parecían necesarias para construir un muro, para redefinir los límites que de repente se sentían borrosos. La tensión se rompió una noche de martes. Llovía a cántaros, un aguacero de verano que golpeaba las ventanas y había hecho saltar la luz 2 veces. Mis padres habían subido a su cuarto temprano. Mateo y yo estábamos en el cuarto de tele, supuestamente viendo una película de terror que ninguno de los dos estaba mirando realmente. La habitación estaba oscura, salvo por el parpadeo a su lado de la pantalla. Yo estaba en una esquina del sofá, con las rodillas pegadas al pecho, y él estaba en la otra, despatarrado. El espacio entre nosotros era un abismo de 3 cojines. Hubo un trueno, más fuerte que los anteriores, y la luz se fue de nuevo. La pantalla se apagó, sumiéndonos en una oscuridad total y un silencio repentino, roto solo por la lluvia. Genial, murmuró él. Su voz era solo una silueta en la oscuridad. Debería ir por velas, dije, pero no me moví. Espera a que pase la lluvia, respondió él. Y así nos quedamos, sentados en la oscuridad, en silencio. Podía oír mi propia respiración, y también la suya, un poco más rápida de lo normal. O quizás era la mía. No sé cuánto tiempo pasó. 5 minutos o 1 hora. Elena, dijo él, y su voz sonaba extrañamente formal. Sí. ¿Por qué todo es tan raro? Mi corazón se detuvo. Lo juro, dejó de latir. No sé de qué hablas, mentí, aunque mi voz sonó aguda y delgada. Sí, lo sabes, dijo él. Se movió en el sofá. El cojín crujió. Desde hace semanas. Apenas me hablas. Y cuando lo haces, parece que, no sé, que estás enojada. No estoy enojada. ¿Entonces qué? Pude sentirlo moverse más cerca. No lo veía, pero sentía el calor de su cuerpo desplazando el aire frío. Se detuvo a unos centímetros de mí. Es solo que, estamos creciendo, supongo, dije, intentando sonar casual. No es eso, susurró él. Estaba tan cerca que podía oler el jabón de su piel. O quizás sí es eso. No lo sé. Solo sé que te miro y, ya no es igual. Tragué saliva. La oscuridad nos daba un valor que la luz del día nunca nos permitiría. ¿Igual cómo? Pregunté en un susurro. Hubo una larga pausa. La lluvia golpeaba el cristal. Ya no te veo solo como mi prima, Elena. La admisión quedó flotando en el aire, pesada e irrevocable. Y en esa oscuridad absoluta, sentí su mano buscando la mía. No fue un roce accidental. Fue una búsqueda deliberada. Sus dedos se encontraron los míos en el cojín entre nosotros. Estaban cálidos, ligeramente húmedos por el nerviosismo. No entrelazó sus dedos con los míos. Solo los cubrió. Un gesto que no era ni de amistad ni de familia. Era algo nuevo. Y yo, en lugar de alejarme, en lugar de gritar que estaba loco, en lugar de encender la luz, simplemente apreté su mano. Con fuerza, como si me estuviera ahogando y él fuera la única orilla. El trueno retumbó de nuevo, pero esta vez, el sonido pareció venir de dentro de mi propio pecho. Sostener su mano en la oscuridad fue como prender una mecha. Los días siguientes, la tensión no desapareció, sino que se transformó. Ya no era una tensión de ¿qué está pasando?, sino una de ¿y ahora qué? La luz volvió esa noche. Nos separamos las manos como si nos hubiéramos quemado. Ninguno de los dos dijo una palabra sobre el incidente. A la mañana siguiente, fingimos que el apagón era lo único que había sucedido. Pero ambos sabíamos la verdad. La línea invisible que siempre había existido entre familia y todo lo demás se había vuelto borrosa. Mateo empezó a encontrar razones para estar cerca de mí. Razones que eran casi normales, pero no del todo. Si yo estaba lavando los platos, él aparecía para secarlos, parándose tan cerca que nuestros codos se rozaban. Si yo estaba leyendo en el patio trasero, él salía y se sentaba a mi lado, sin decir nada, solo compartiendo el silencio. Pero era un silencio cargado, lleno de palabras no dichas. El verdadero cambio ocurrió una semana después. Era sábado. Mis padres habían decidido ir a cenar con unos amigos, una rara noche de cita para ellos. Nos dejaron dinero para pedir pizza y las advertencias habituales: no abran la puerta a extraños, no quemen la casa. Como si tuviéramos 12 años.
En el momento en que su auto desapareció por la calle, la casa se sintió diferente. Más grande, más vacía, y peligrosamente nuestra. Pedimos la pizza. Vimos una comedia tonta. Todo era normal. Demasiado normal. Estábamos esforzándonos tanto por ser los primos de siempre que la actuación era palpable. Cuando la película terminó y los créditos pasaron, nos quedamos en silencio. La caja de pizza vacía estaba en la mesita de centro. Fue una película estúpida, dije yo, solo para romper el silencio. Sí, lo fue, dijo él. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra el sofá donde yo estaba. Podía ver la parte de atrás de su cuello. Se giró para mirarme. Su cara estaba a la altura de mis rodillas. Sus ojos, en la luz tenue de la lámpara de la sala, parecían más oscuros. Elena, empezó. No, lo corté de inmediato. Sabía lo que venía. No lo digas, Mateo. No lo hagas. ¿Por qué? Preguntó él, su voz suave. Es lo único en lo que he podido pensar. Tú no. La honestidad de su pregunta me desarmó. Sí, lo había hecho. Cada minuto de cada día. Negué con la cabeza, pero era una mentira débil. Él se puso de rodillas frente a mí. El movimiento fue lento, deliberado. Puso sus manos sobre mis rodillas, por encima de los shorts de mezclilla. Su tacto era cálido y firme. Dime que pare, susurró. Dime que estoy loco y que me vaya a dormir al cuarto de tele, y lo haré. Lo miré. Miré su rostro, tan familiar y a la vez tan extrañamente nuevo. El rostro que había visto en cada cumpleaños, cada Navidad, cada verano aburrido. Pero ahora, lo veía de verdad. Veía al chico que se estaba convirtiendo en hombre. Veía la confusión en sus ojos, que era un reflejo exacto de la mía. Y no pude decirle que parara. En lugar de eso, mi propia mano, como si tuviera voluntad propia, se levantó y rozó su mejilla. Sentí la aspereza de la barba que apenas le empezaba a salir. Eso fue todo lo que necesitó. Se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotros. Su boca encontró la mía. No fue como en las películas. No hubo fuegos artificiales. Fue torpe, y suave, y un poco salado por las papas fritas que habíamos comido. Fue un roce de labios, una pregunta silenciosa. Me quedé paralizada por un segundo. El universo se detuvo. Mi cerebro gritaba, es Mateo. Es tu primo. Pero mi corazón simplemente susurró, es él. Me incliné hacia él, y el beso cambió. Dejó de ser una pregunta y se convirtió en una respuesta. Puse mi mano en su nuca, enredando mis dedos en su cabello, que era más suave de lo que imaginaba. Sus manos se movieron de mis rodillas a mi cintura, atrayéndome hacia el borde del sofá. Fue un beso largo, profundo y desesperado. Un beso que llevaba 15 años de amistad y 2 semanas de tensión insoportable. Era un beso que lo borraba todo y, al mismo tiempo, lo complicaba todo para siempre. Cuando finalmente nos separamos, estábamos sin aliento. Apoyamos nuestras frentes juntas. Dios mío, susurré. Lo sé, respondió él, con la voz temblando. No era Dios mío, qué maravilla. Era Dios mío, ¿qué hemos hecho? Habíamos cruzado la línea invisible que separaba lo que éramos de lo que nunca debimos ser. Y en el fondo de mi ser, supe, con una certeza aterradora, que ya no había vuelta atrás. Si antes vivíamos con una tensión tácita, lo que vino después de ese beso fue un secreto a voces. Creamos un mundo de dos. Un mundo que solo existía en los susurros después de la medianoche, en las miradas robadas sobre la mesa del desayuno y en los roces accidentales que ahora tenían una intención deliberada. De día, éramos Mateo y Elena, los primos inseparables. Jugábamos videojuegos, nos peleábamos por el último trozo de pastel y ayudábamos a mi mamá con el jardín. Nos volvimos mejores actores de lo que creía posible. Nos reíamos de los chistes de mi padre, íbamos al centro comercial. Y todo el tiempo, éramos conscientes de la farsa. Recuerdo un domingo en particular, un asado familiar en casa de la abuela. El mismo jardín donde habíamos hecho el pacto de no casarnos. La familia entera estaba allí. Tíos, tías, primos más pequeños corriendo y gritando. El olor a carne asada y protector solar llenaba el aire. Era el escenario de nuestra infancia. Mateo estaba encargado de la parrilla con mi tío. Yo estaba ayudando a mi tía a poner la ensalada en la mesa. Nuestros ojos se encontraron a través del patio lleno de gente. Él me sonrió. No era su sonrisa de primo, esa que era grande y un poco tonta. Era su sonrisa. Una sonrisa pequeña, privada, que me erizó la piel a pesar del calor de 30 grados. Mi tía Rosa, la madre de Mateo, me dio un codazo suave. Mírenlos, dijo con una risita, señalando a Mateo y a mi padre. Tu primo ya es todo un hombre. Qué rápido crecen. Siempre han sido tan unidos ustedes dos. Es una bendición tener una amistad así en la familia. Sentí que la sangre se me helaba. Sí, tía, una bendición, murmuré, forzando una sonrisa. El tenedor de la ensalada se sentía pesado en mi mano. La culpa era un sabor agrio en el fondo de mi garganta.
Pero luego llegaba la noche. La noche era nuestro territorio. Después de que mis padres se dormían, después de que la casa quedaba en silencio, él se deslizaba de su cuarto al mío. O yo iba al suyo. Hablamos. Hablamos como nunca. En la oscuridad de mi habitación, con solo la luz de la luna filtrándose por la persiana, le conté cosas que nunca le había contado. Mis miedos sobre la preparatoria, mi sensación de que no encajaba en ningún lado. Y él me escuchaba. Probablemente me escuchaba. Siento que eres la única persona en el mundo que me entiende, me confesó una noche, su voz un murmullo contra mi almohada. Yo también, le respondí. Y era verdad. Nuestra conexión, que siempre había sido fuerte, se volvió feroz. Era nosotros contra el mundo. El secreto nos unía como un pegamento. Por supuesto, no eran solo palabras. Eran las manos. Sus manos aprendiéndose el mapa de mi cuerpo. Mis manos en su cabello. Eran besos que se volvían más profundos, más urgentes. Descubrimos una nueva forma de intimidad, una que era emocionante y absolutamente aterradora. Nos movíamos por la casa como fantasmas. Cada crujido del piso era una amenaza. Cada tosido de mi padre en el cuarto de al lado nos hacía congelarnos. El peligro constante solo hacía que todo fuera más intenso. Recuerdo una noche en que nos quedamos dormidos en el sofá cama del cuarto de tele. No había sido planeado. Estábamos viendo una película, hablando en susurros, y el sueño nos venció. Me desperté por el sonido de la cafetera en la cocina. La luz gris del amanecer entraba por la ventana. Estaba enredada en los brazos de Mateo, con mi cabeza en su pecho. El pánico me golpeó como un puñetazo. Mateo, despierta. Sí sé, sacudiéndolo. Mis papás. Él se despertó desorientado. ¿Qué? Ya es de día. Se van a despertar. Salimos de allí tropezando, con el cabello revuelto y el corazón en la garganta. Él corrió a lavarse la cara en el baño de abajo y yo subí a mi cuarto, 2 minutos antes de que mi madre bajara las escaleras bostezando. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?, me preguntó. Perfecto, mamá, dije, mi voz sonando demasiado casual. Ese verano, me convertí en una mentirosa experta. Y cada día que pasaba, el secreto se hacía más grande, y el mundo real, el mundo donde él era mi primo y yo era la suya, se sentía cada vez más lejano. Estábamos en nuestra propia burbuja, una burbuja hermosa y frágil. Y sabíamos, en algún lugar profundo, que las burbujas siempre, terminan por reventar. El verano se consume rápido cuando intentas aferrarte a él. Cada día que pasaba, el final de agosto se sentía menos como una fecha en el calendario y más como un hacha suspendida sobre nosotros. La partida de Mateo, de vuelta a su casa al otro lado de la ciudad, ya no era una simple rutina de fin de vacaciones. Era una separación. Nuestros momentos juntos se volvieron más desesperados. La burbuja que habíamos creado, nuestro mundo de dos, se sentía cada vez más frágil. El peligro de ser descubiertos, que antes había sido parte de la emoción, ahora solo se sentía como peligro. La última semana de agosto, mis padres fueron a un viaje de aniversario de fin de semana, dejándome sola en casa. Oficialmente, mi tía Rosa debía pasar a verme, pero ambos sabíamos que no lo haría. Fue una tormenta perfecta. 2 días enteros en los que la casa era solo nuestra. Pero en lugar de sentirse como una liberación, se sintió como un final. No fue planeado. Nada de eso lo fue. Pero esa noche, sentados en la sala, con el silencio de la casa vacía zumbando en nuestros oídos, la tristeza era palpable. En 2 semanas, estaré en la escuela, dijo él en voz baja, mirando la pantalla apagada del televisor. Y tú aquí. Y todo volverá a ser normal. No, le dije, y mi voz se rompió. Nunca volverá a ser normal. Él me miró, y en sus ojos vi el mismo pánico que sentía en mi pecho. El pánico de volver a ser solo primos. No quiero dar detalles de lo que pasó después. No por vergüenza, sino porque se sintió como algo sagrado y, a la vez, profundamente incorrecto. No fue un acto de pasión, no como lo pintan en las películas. Fue un acto de desesperación. Fue un intento torpe y asustado de decir no te vayas y no me dejes sin usar palabras. Fue la consecuencia inevitable de 2 personas que habían borrado una línea sin saber cómo volver a dibujarla. Fue un silencio donde las palabras ya no bastaban, un intento de hacernos permanentes en un mundo que exigía que fuéramos temporales. Y cuando terminó, en la oscuridad de la sala, ninguno de los dos dijo nada. Recuerdo haberme sentido increíblemente triste. Y por primera vez, tuve frío, un frío que me calaba hasta los huesos, aunque era una noche cálida de agosto. Mateo se fue a casa 2 días después. Nos dimos un abrazo en la puerta principal. Mi madre estaba en la cocina, así que fue un abrazo de primos. Rápido, un poco torpe, pero cuando se apartó, me apretó la mano con fuerza, una última vez. Luego se fue. Y el verano terminó. Septiembre llegó con sus libros de texto y el olor a hojas muertas. La escuela empezó. Hablaba con Mateo por mensajes, pero era diferente. Nuestros chistes internos sonaban forzados. Unas semanas después,
La rutina se instaló. Pero mi cuerpo no seguía la rutina. Empezó como un cansancio que no podía quitarme de encima, por más que durmiera. Luego, las náuseas matutinas, que al principio achaqué al estrés de un examen de química. Pero a principios de octubre, cuando el otoño ya era un hecho, me di cuenta. 2 semanas. 2 semanas de retraso. Mi mente se negó a aceptarlo. Era estrés. Era el cambio de estación. Era cualquier cosa menos eso. Compré una prueba en una farmacia a 6 cuadras de mi casa, pagando en efectivo y sintiendo la mirada de la cajera en mi nuca. Esperé a que mis padres se durmieran. Me senté en el suelo de baldosas frías del baño, con la caja de cartón temblando en mis manos. El instructivo decía que esperara 3 minutos. No necesité ni 30 segundos. 2 líneas. 2 líneas rosas, violentamente claras, aparecieron bajo la luz fluorescente del baño. Miré mi reflejo en el espejo. Era la misma cara de siempre. Elena, 15 años. Con miedo a las mariposas y buena en álgebra. Pero la chica del espejo era una extraña. Y en el silencio absoluto de la casa, me di cuenta de que mi vida, la vida que conocía, acababa de terminar. El frío de aquella noche de agosto volvió, y esta vez, supe que no se iría. Tuve la prueba de embarazo escondida en el fondo de mi cajón de calcetines durante 3 días. 3 días en los que funcioné en piloto automático. Fui a la escuela. Hice tarea. Cené con mis padres y hablé del clima. Pero por dentro, estaba gritando. Cada bocado de comida se sentía como ceniza. Cada vez que mi madre me sonreía, yo sentía ganas de vomitar, y no solo por las náuseas. El secreto era un monstruo que crecía dentro de mí, más rápido que cualquier otra cosa. Y era demasiado pesado para cargarlo sola. Tenía que decírselo a Mateo. Era un martes. Le envié un mensaje. ¿Puedes faltar mañana a la escuela? Reúnete conmigo en el parque. El nuestro. No preguntó por qué. Solo respondió, allí estaré. Al día siguiente, fingí tener cólicos terribles. Mi madre, con una mirada de compasión, me dijo que me quedara en casa. Salí a media mañana, cuando ella se fue a hacer la compra. El parque estaba casi vacío. Las hojas de otoño cubrían el pasto donde habíamos hecho picnics de verano. El cielo era de un color gris plomizo. Hacía frío. Él ya estaba allí, sentado en el columpio que solía ser el mío. Se había puesto una chaqueta más gruesa y sus manos estaban metidas en los bolsillos. Ya no se veía como el chico del verano. Se veía, joven. Asustado. Me senté en el columpio de al lado. No dijimos nada durante 1 minuto entero. El único sonido era el chirrido del metal oxidado. Elena, me estás asustando, dijo finalmente, sin mirarme. No pude encontrar las palabras. Así que simplemente saqué la prueba de embarazo del bolsillo de mi sudadera y se la puse en la mano. Él la miró. Su ceño se frunció, confundido. Y luego, sus ojos se abrieron de par en par. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Levantó la mirada, sus ojos buscando los míos, desesperados. Es tuya, tartamudeó. Yo solo asentí. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 días finalmente comenzaron a caer. Elena, no puede ser. Se pasó las manos por el cabello, tirando de él. ¿Estás segura? Quizás está mal. Compraste otra, ¿verdad? Hay que comprar otra. Es la tercera, mentí. Pero supe que no importaba. Es real, Mateo. Él se levantó del columpio y empezó a caminar en círculos. Dios mío, mis padres, tus padres, nos van a matar, nos van a... Deja de pensar en ellos, le grité, levantándome también. Piensa en mí, piensa en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Se detuvo, me miró, y por primera vez desde que lo conocía, vi puro terror en su cara. El chico que era mi cómplice, mi protector, el que me hacía reír, se había ido. En su lugar había un chico de 16 años completamente aterrado. Y en ese momento, me di cuenta. Ya no era nuestro mundo de dos. Era mi cuerpo. Era mi problema. No lo sé, susurró él. Y esas 3 palabras fueron peores que cualquier grito. Elena, no sé qué hacer. No puedes decir, no sé. Dije, mi voz temblando de rabia y miedo. Ya no puedes. Estamos juntos en esto. Él asintió, pero su mirada estaba perdida. ¿Juntos? Sí, juntos. Nos quedamos allí, 2 niños en un parque vacío, mientras la primera llovizna fría del día comenzaba a caer. El secreto ya no era nuestro. Era una catástrofe que nos pertenecía a ambos. Y sabíamos que no podíamos ocultarlo por mucho más tiempo. La burbuja se había reventado, y el mundo real estaba cayendo sobre nosotros. No elegimos cuándo decirlo. La elección nos fue arrebatada. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas de vómitos matutinos que apenas lograba ocultar, de excusas de gripe estomacal y de usar sudaderas cada vez más grandes. Pero mi madre no era tonta. Había sido madre, conocía las señales. La vi observándome. Sus ojos se detenían en mi vientre cuando pensaba que yo no miraba.
Notaba cómo empujaba la comida en mi plato. El sábado por la noche, todo explotó. Yo estaba en mi cuarto, supuestamente estudiando. Mi madre entró sin tocar. En su mano, sostenía la bolsa de basura de mi baño, la que yo había olvidado sacar. Estaba buscando la botella de acetona, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Y encontré esto. Abrió la mano. En su palma estaban las cajas vacías de 2 pruebas de embarazo más que había comprado, por pura negación. Levantó la mirada. Sus ojos no estaban enojados. Estaban rotos. Y eso fue 1000 veces peor. Elena, por favor, dime que no es verdad. No pude hablar. Solo pude llorar. Y en ese sollozo, ella tuvo su respuesta. No gritó. Se sentó en el borde de mi cama, y un sonido ahogado salió de su garganta. Se llevó la mano a la boca. Oh, Dios mío, susurró. Llamó a mi padre. Su voz, ahora sí, temblaba de furia y pánico. Mi padre entró, vio mi cara, vio la de mi madre, y supo. Su rostro se puso de un rojo que nunca había visto. ¿Quién? Fue la única palabra que dijo. Mi madre me miró, y su pregunta rota se convirtió en una comprensión horrorosa. No, susurró ella. Elena, no, no me digas que. No tuve que decirlo. Ellos lo sabían. La forma en que Mateo había vivido con nosotros. La cercanía. La amistad que ellos siempre habían fomentado. Llama a tu hermana, le dijo mi padre a mi madre, su voz era hielo. Dile que venga. Y que traiga a su hijo. Ahora. 30 minutos después, estaba sentada en la sala de estar de mi propia casa sintiéndome como una criminal en un juicio. Mi padre caminaba de un lado a otro. Mi madre lloraba en silencio en su sillón. Llegaron. Mi tía Rosa, mi tío y Mateo. Entraron sonriendo, probablemente pensando que era una cena improvisada. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien?, preguntó mi tía, quitándose el abrigo. Mateo me vio. Vio mi rostro pálido, mis ojos hinchados. Vio a mis padres. Y supo que el juego había terminado. Se quedó paralizado en la entrada. Siéntense, dijo mi padre. Luis, me estás asustando, dijo mi tía, su risa ahora nerviosa. Mi madre levantó la vista. Miró a su hermana, la mujer con la que había crecido. Elena está embarazada. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto. Fue pesado. Asfixiante. Mi tía Rosa parpadeó. ¿Qué? Pero. ¿Cómo? ¿Quién? Y entonces, todos los ojos se volvieron hacia Mateo, que seguía de pie junto a la puerta, pálido como un fantasma. Mi tía siguió la mirada de todos. Miró a su hijo. Y luego a mí. Y de vuelta a su hijo. No, dijo ella. No. No es posible. Son primos. Eso es lo que le he estado diciendo, gritó mi padre, golpeando la pared. Son primos. Mateo, dijo mi tío, su voz grave. Dime que esto no es verdad. Mateo me miró. Una última mirada de nuestro mundo de dos. Y vi que estaba solo. Estábamos solos, juntos. Él asintió lentamente. Es verdad. El sonido que hizo mi tía Rosa fue algo que nunca olvidaré. Fue un lamento. La hermandad entre ella y mi madre se hizo añicos en ese instante. Vi a 2 hermanas mirarse como extrañas. Vi el odio, la traición y una vergüenza tan profunda que consumió todo el aire. Mi tío avanzó y agarró a Mateo por el brazo con tanta fuerza que lo hizo tropezar. «¡Estás muerto!», le gritó. Mi padre tuvo que detenerlo. Mi tía Rosa me miraba fijamente. «Tú, Siseo. Tú lo sedujiste. Siempre has sido tú, con tus. No te atrevas a culparla solo a ella», gritó mi madre, defendiéndome por primera vez esa noche. «Tu hijo es tan responsable como ella». La sala se convirtió en un infierno de acusaciones, gritos y llanto. Y en medio de todo, Mateo y yo nos miramos. El amor, la amistad, la complicidad, todo se había quemado. Solo quedaban las cenizas. Los siguientes 7 meses no fueron una vida. Fueron una sentencia. La decisión se tomó esa misma noche, después de que los gritos se convirtieron en susurros agotados y planes desesperados. Nuestra familia, unida por la sangre, estaba ahora unida por la vergüenza. Y la vergüenza exige secretos. Mateo fue enviado a vivir con su padre, que se había mudado a otra ciudad después del divorcio de mis tíos años atrás. Desapareció de mi vida al día siguiente. No hubo despedida. No hubo un último mensaje. Simplemente se fue. Para mí, el plan era diferente. El mundo no podía saber. Seguí en la escuela hasta que la ropa holgada ya no pudo ocultar la verdad. Entonces, un día, simplemente me fui. La historia oficial fue que me había mudado a casa de una tía lejana en otro estado para cuidar de ella mientras estaba enferma. Una mentira tan delgada como el papel, pero que todos en la familia pretendieron creer. La tía lejana era en realidad un hogar para madres jóvenes a 3 horas de distancia. Un lugar limpio, anónimo y lleno de chicas como yo, chicas que también eran un secreto. Mi madre me visitaba cada 2 semanas. Se sentaba en una silla de plástico junto a mi cama,
y hablábamos de todo menos de lo que importaba. Hablábamos del clima, de mis estudios, que intentaba mantener por correspondencia. Nunca hablábamos de Mateo. Nunca hablábamos de mi tía Rosa, que se había negado a hablar con mi madre desde esa noche. El embarazo fue solitario. Sentí al bebé crecer dentro de mí, una pequeña vida secreta que era lo único real en mi mundo de mentiras. A veces, en la noche, me preguntaba si se parecería a mí, si tendría los ojos de Mateo. Di a luz una mañana de junio, justo cuando el verano comenzaba de nuevo. Fue rápido y doloroso. La enfermera me preguntó si quería cargarlo. «Es una niña preciosa», dijo. Negué con la cabeza. Sabía que si la sostenía, no podría dejarla ir. Y el plan ya estaba hecho. Era una adopción cerrada. Una buena familia. Médicos. Abogados. Todo estaba arreglado. Firmé los papeles con la mano temblando. 2 días después, mi padre vino a buscarme. Estaba más delgada, pálida, vacía. Volví a casa. Era verano otra vez. Mi habitación era la misma. Los pósteres seguían en la pared. Pero yo era un fantasma. La vida siguió adelante, porque la vida es cruel y no espera a nadie. Volví a la escuela en otoño. La gente preguntó por mi tía enferma. Dije que estaba mejor. La familia se reunió en Navidad. Fue la primera vez que vi a Mateo. Había cambiado. Era más alto, más delgado, y había una dureza en su mirada que no estaba antes. Su madre, mi tía Rosa, estaba allí. Ella y mi madre intercambiaron saludos fríos y educados. El abismo entre ellas era demasiado grande para cruzarlo. Mateo y yo terminamos solos junto a la mesa de los postres por un momento. El silencio entre nosotros era ensordecedor. «Lo siento», susurró él, sin mirarme. No supe a qué se refería. Si lamentaba el verano, o la noche, o el bebé, o todo. Yo también, le respondí. Levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Pero no había nada allí. Ni amor, ni amistad, ni siquiera odio. Solo era el eco de algo que había sido. Ya no era Mateo, mi cómplice, mi primer amigo. Y yo ya no era Elena. Éramos solo 2 parientes, unidos por la sangre y separados para siempre por un secreto que ambos llevaríamos a la tumba. Él tomó un refresco y se alejó. Y yo me quedé allí, de pie sola, en medio de una familia que pretendía que todo estaba normal.